Hermanos, tengan muy buen día, que Dios les bendiga. Soy el pastor Javier Guarneros Cano y en esta sesión seguiremos platicando, reflexionando acerca de los artículos de religión. Para el día de hoy estaremos viendo 3 artículos. Estos 3 artículos son los siguientes. Número 13 de la Iglesia, 14 del Purgatorio, 15 de hablar en la congregación en lengua que el pueblo entienda. Antes de iniciar el tema, escribe este escritor, David L. McKenna. Él fue rector del seminario metodista John Wesley en Kentucky, y dice que los wesleyanos son personas que están listas para hablar del Evangelio de la Gracia y ofrecer el servicio de amor a toda la gente, en todo lugar y en cualquier momento. En esta preparación que nosotros estamos llevando de hacer este curso de probandos, el cual te felicito y te quiero pedir que por favor continúes adelante, no te desanimes, nos lleva a esto. No solamente es el ser miembro de una iglesia, la Iglesia Metodista de México, sino que también es el poder estar preparados, el poder estar equipado para hablar en todo lugar, en tiempo, fuera de tiempo. Entonces, hermano, hermana, es la oración que los pastores, los que hemos expuesto delante de ustedes, hemos tenido ese privilegio, pues llevamos en nuestro corazón, el que podamos ser discípulos efectivos de Dios en el mundo en el que hoy nos ha tocado vivir. Ahora bien, hay una premisa histórico-contextual que quiero tratar con ustedes, hermanos, en el cual pues recordar un poco acerca de lo que nos dice la doctrina metodista. La doctrina metodista explica lo que los metodistas se han puesto de acuerdo para poder enseñar. Esto a través de un consenso o un acuerdo. Recordemos que nuestra doctrina pues viene a través de diferentes etapas históricas. Los líderes que estuvieron en determinados tiempos, después de algunos consensos, en nuestro caso conferencias, pues llegan a algunos puntos en los cuales llegan a ser los, las bases de nuestra fe hasta nuestros días. En la iglesia primitiva, el consenso se expresaba primordialmente a través de un concilio de obispos. En el tiempo de la Reforma, se alcanza a través de la agencia de liderazgo político y el consenso de la mayoría de iglesias. Y del siglo XVII en adelante, pues hay un desarrollo participativo en comunidades protestantes. En nuestro caso, como hace un momento lo dije, las conferencias generales afirman y expresan este consenso doctrinal. Recordemos, hermanos, que nuestros 25 artículos de religión derivan de los 24 que Juan Wesley condensó. ¿Estos de cuáles? De los 39 artículos de religión que tenía la Iglesia de Inglaterra. La adopción oficial de los artículos de religión pues se da en el año de 1784 por la Iglesia Metodista Episcopal, Iglesia en Norteamérica. Tenemos aquí al obispo Cook, y pues aquí vamos a encontrarnos con algunas diferencias que, bueno, se deben a qué? Pues a diferentes intentos de puntuación o de modernizar un lenguaje anticuado. Si nosotros nos fuéramos al idioma original del metodismo, es el inglés, estaríamos hablando del metodismo de la iglesia, que se habla de la iglesia de Inglaterra. Pues nosotros en nuestras iglesias locales también lo llegamos a ver. Que a veces dentro de nuestras participaciones, en nuestras predicaciones, en nuestras conferencias de iglesia, para una persona que pues está, que no ha tenido un contacto eclesial como probablemente nosotros lo hemos tenido desde niños o ya durante algunos años, algunos conceptos, algunas cosas podrían sonarnos raras, alguna de esta jerga que utilizamos dentro de nuestra iglesia. Entonces, lo que sucede aquí es que pues pasa por un proceso de traducciones hasta tenerlo nosotros en el español, en nuestro idioma. Entonces, hay algunas palabras que puedan cambiar un poquito de sentido o muy bien intencionado, pues se trató de puntualizar. Entonces, por lo tanto, pues llegamos a encontrarnos con algunas diferencias. Por ejemplo, si vemos nuestros artículos de religión con los artículos de religión de Iglesia Metodista Chilena,
pues vamos a encontrarnos que cambian por ahí algunas palabras, pero se debe a la traducción. Incluso, pues, en Chile existe la Iglesia Metodista Pentecostal, que también hay un rasgo histórico muy importante, el cual no vamos a tomar ahora, pero yo quiero tomar en cuenta estas diferencias. ¿Para qué? Para que podamos tener en cuenta de que la doctrina nos da una dirección y pues al final esta doctrina, algún punto y coma que tengamos por ahí, por ejemplo, aquí en los artículos de religión propiamente, pues va a causar una diferencia, ¿no? En el cual lleva un cisma a una división doctrinal por pensamiento religioso entre esta iglesia. Es muy difícil. Entonces, hermanos, teniendo esto en cuenta, John Wesley escribe lo siguiente. Él está ya en sus últimos años de vida, tiene esta conferencia con el obispo Cook en la Navidad de 1748, donde pues ahora la iglesia en Estados Unidos toma un tinte de libertad. Para ellos está esta parte de libertad diferente pues a lo que John Wesley estaba viviendo en Inglaterra. Recordemos en el contexto en el que John Wesley crece, dos partidos políticos, hay entre ellos dos choques muy aparentes. Entonces, aquí, hermanos, es donde pues John Wesley escribe lo siguiente, después de la reunión que tiene. Y dice, domingo de resurrección, 12 de abril, tuvimos una reunión solemne en verdad. Muchos cientos de comulgantes en la mañana y en la tarde muchos más asistentes que lo que nuestro salón podía recibir, a pesar de ahora ser mucho más grande. Después me reuní con la sociedad y les expliqué en general los planes originales de los metodistas, a saber, no ser un grupo distinto, sino para alentar a todos los otros cristianos herejes a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero a la Iglesia de Inglaterra en particular, a la que pertenecieron desde el comienzo, con esta perspectiva he andado sin alternativas por 50 años, nunca alterando de ninguna manera la doctrina de la Iglesia, ni tampoco por elección su disciplina, sino por necesidad. Así en el transcurso de los años, la necesidad me exigió, como lo he probado en todo lugar, número 1, predicar al aire libre. Número 2, orar de improviso o en forma extemporánea. Número 3, organizar sociedades. 4, aceptar la ayuda de predicadores laicos. Y en algún otro caso, por los medios disponibles, prevenir o remover males que sentíamos o temíamos. Juan Wesley escribe esto en su diario. ¿Por qué? Por los cambios que él se enfrenta de la tradición anglicana de la cual él procede, ¿sale? Y pues vemos aquí que dice, por necesidades que nos hemos venido adaptando a todo esto, hemos cambiado esto. Entonces, algo que yo aquí quiero notar es que Juan Wesley dice, por 50 años, dice, nosotros pues sabemos que pertenecemos a la Iglesia de Inglaterra, pero ahora que nos encontramos en este metodismo, en estos planes que pues yo tenía, Juan Wesley tenía en su mente, pues dice, pues se han venido a tener algunas diferencias, se han tenido que renovar. ¿Por qué? Pues por lo que estamos nosotros pasando. A esto opina el teólogo Hugo Magallanes, también historiador del metodismo, y dice que esto nos muestra la lealtad de Juan Wesley a la Iglesia Anglicana y nos confirma también el deseo de servir a otros y llevar las buenas nuevas a toda criatura. Son las motivaciones principales de su ministerio. Hermanos, estamos aprendiendo los artículos de religión y es muy bueno, pero recordemos cuál es la motivación principal. Y nuestra motivación principal de todo esto es que podamos llevar las buenas nuevas a toda criatura. Entonces, en Romanos 12, y vamos a ir entrando al primer artículo de religión de este día, que dice así, Romanos 12, versículo 4 y 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás.
El artículo 13 de nuestra iglesia, lo tenemos tal y como se encuentra en nuestra disciplina aquí en la pantalla, dice que la iglesia visible de Cristo es una congregación de personas fieles donde se predica la palabra pura de Dios y se administran debidamente los sacramentos de acuerdo a la ordenanza de Cristo en todo lo que necesariamente se requiere para ello. Al hablar de la iglesia, dentro de la parte de la iglesia metodista, los metodistas creemos de la iglesia una definición que viene de la reforma, de la reforma, que habla acerca de la iglesia universal, por la cual la iglesia se caracteriza, ¿por qué? Por su fe. Nosotros nos caracterizamos por nuestra predicación, por nuestros sacramentos. Los metodistas también acentuamos la necesidad de un discipulado y de una responsabilidad personal. En esta definición de metodismo acerca de la iglesia, pues vemos también una parte histórica. Al hablar de una parte histórica, ¿a qué estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia, hermanos, hermanas, a que pues hay una parte desde la Reforma en la cual viene acentuando estas características. La fe, nuestra salvación, solamente por la fe. Ya ustedes estuvieron reflexionando, comentando, pensando acerca de la salvación que está para toda la humanidad, para todos los seres humanos. De una predicación en la cual pues veíamos desde antes, pues las fuentes donde proviene nuestra teología. También ustedes han platicado, han podido leer acerca del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo necesario que ellas son para la salvación, para poder proclamar entre los seres humanos. Los sacramentos que se irán profundizando en cuanto al bautizo, lo que nosotros creemos, por ejemplo, el bautismo de niños, en el cual hay un compromiso de los padres, de los testigos, pero también de la comunidad de fe. Y nosotros hacemos a un lado solamente una tradición en la cual no hay un sentido y bauticemos por bautizar, no, sino que nosotros profundizamos en un compromiso que tenemos como iglesia. Pero también, hermanos, la necesidad que tenemos de ser discipulados. Y pues en nuestros días tenemos el Plan Rector Nacional, hemos tenido diferentes materiales, pues tenemos la escritura, en la cual vemos ese discipulado, ese seguimiento, en el cual nosotros tenemos que dar al llamado que Dios nos hace. ¿Para qué? Para poder ser como Jesús en este lugar. Y también una responsabilidad personal, es decir, el testimonio que cada uno de nosotros lleva cuando salimos de casa, cuando estamos dentro de casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos, ese testimonio de mi fe. Y fuera del trabajo, en la manera en la cual yo me desempeño de una manera ética, justa, en la cual dignifico, en la cual no menosprecio, en la cual trato de hacer dentro de mi labor, sea cual sea, alguna profesión, algún oficio, lo mejor que yo pueda. ¿Por qué? Porque es para gloria y honra de el Señor. Entonces, a través del trabajo es que nosotros vemos que el hombre es dignificado. Y si el Señor te ha a ti dado esa oportunidad de poder ser empresario, de poder ser un jefe, de poder estar a cargo de un grupo de personas, ¿tu trabajo cuál es? Dignificar, empoderar, a que cada persona pueda tener un salario justo, en el cual puedas ver por sus prestaciones laborales, en el cual puedas reconocer al hombre y la mujer del mismo valor delante de los ojos de Dios. Entonces, hermanos, vemos que como iglesia, nuestra labor no se concentra en cuatro paredes, sino que nuestra labor como iglesia trasciende estas cuatro paredes y cambia, transforma el mundo, alumbra en medio de las tinieblas. Hay algunos conceptos que vamos a estar escuchando dentro de nuestra iglesia, en el cual quisiera ir aclarando, quisiera poder que nosotros reflexionar en lo que significa el hablar de la Iglesia Universal. Cuando hablamos de la Iglesia Universal Invisible, para nosotros, puesto que solo Dios la conoce de modo infalible, abarca todas las almas redimidas, de todos los tiempos y los lugares. Para la Iglesia de Inglaterra, en la cual le tocó crecer, Juan Wesley, vive en un tiempo de renovación, como en un principio lo nombraba.
Pero si la iglesia no quiso ser renovada, ¿qué es lo que sucede? Pues nace la iglesia metodista. Tuve la oportunidad de conocer a un pastor nazareno. La iglesia nazarena pues tiene mucha de nuestra doctrina. Vamos a encontrarnos que la iglesia nazarena tiene muy buenas publicaciones, muy buenos libros. Hasta el día de hoy siguen ellos produciendo. Y este pastor nazareno era pastor de una iglesia muy grande. Unos amigos me llevaron a esta iglesia. Tenían un culto diferente al que teníamos dentro de la iglesia metodista, donde estaba congregado en aquellos días. Era un culto más contemporáneo. Y cuando me presentan con el pastor y me dicen que pues yo también era pastor metodista, la respuesta de este pastor, antes de decir mucho gusto, de saludarme, fue la siguiente. Y me dijo, Juan Wesley fue un regalo de Dios para el mundo, para la humanidad. Y las palabras que este hombre pronunció hasta el día de hoy tienen un eco en mí. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a este hombre. Porque Dios quiere utilizar a los cristianos que hay dentro de cada una de nuestras comunidades de fe. Pero ojo, si tú no quieres dejarte utilizar por Dios, no te preocupes. El Señor va a levantar a otra persona si tú no quieres hacerlo. Yo quiero pedirte que cuides de esa salvación que el Señor te ha dado, que cuides de aquella experiencia que ha transformado tu vida, que no te conformes probablemente al ritmo de iglesia que ya se ha llevado en tu congregación local, acostumbrado a organización, proyectos, su forma de ser, su forma de actuar, sino que ores de pies al Señor, que levanta nuestras iglesias más y en este tiempo en el que nos encontramos, a que en verdad podamos ser un testimonio vivo de su amor, de la santidad, de la justicia, que podamos compartir a otros de aquello que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, hablar de la Iglesia Universal, pues son todas las personas redimidas en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las denominaciones. Cuando hablamos de la Iglesia triunfante, esto es como parte de la Iglesia Universal, son los cristianos que ya están con el Señor. Aquellos hombres y mujeres que el día de hoy podemos tener en nuestra mente, que pues probablemente en este tiempo de COVID pues se han ido por esta enfermedad, están delante de la presencia del Señor. Aquellos que se han ido por otras enfermedades y que traemos a nuestra mente con mucho cariño. Aquellos que han fallecido tiempo atrás, que pues sabemos que se encuentran delante de nuestro Señor, a ellos son los que nos hacemos referencia con la iglesia triunfante. La iglesia visible, ¿quién es? Pues la iglesia visible son todos los fieles que han hecho una profesión de fe y siguen a Cristo. También se le llama la iglesia militante, es decir, los cristianos que en la tierra luchamos por el reino de Cristo. Hermano, hermana, tú que perteneces a la iglesia visible, a la iglesia militante, te pregunto, a través de los pensamientos que tú guardas, que tú siembras dentro de tu ser, las palabras que tú pronuncias, las acciones que tú tienes, proclamas con todo ello que perteneces a la iglesia visible, militante del Señor. En esto piensa. Y por último, la iglesia local que nos dice que es una iglesia particular o congregación de cristianos que se reúnen en determinado lugar. Cuando nosotros hablamos de la iglesia en este artículo, hacemos referencia a todo este conjunto. Vemos que trasciende a tiempos, a lugares, a denominaciones, pero que también nos lleva a plantearnos la responsabilidad personal que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Dice Efesios capítulo número 5, versículos del 25b al 27. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y esto, hermanos, es por lo que cada uno de nosotros que ha creído, que ha confiado en el Señor Jesús, que ha sido redimido, que ha sido justificado, perdonado, que goza de una vida nueva, de una vida santa, es por lo que luchamos día a día. Te invito a que lleves en mente este versículo y puedas también
luchar, puedas poner todo de ti, para cuando el Señor nos llame delante de su presencia, podamos ser parte de esa iglesia sin mancha, sin arruga, sin imperfecciones, una iglesia santa, intachable, que aborrezca el pecado. Hermanos, es la invitación que tenemos, es el mandamiento que tenemos cada uno de nosotros. No podemos conformarnos a cosa menos de lo que tenemos aquí en estas pantallas. Pasamos al siguiente artículo de religión, que es el purgatorio. Nuestra disciplina dice el purgatorio, que las doctrinas romanas sobre el purgatorio, la absolución, el culto y la adoración, tanto de imágenes como reliquias, lo mismo que la invocación a los santos, son supersticiones y vanas invenciones y fundamentan las escrituras y contrarias a la palabra de Dios. Les comentaba, hermanos, que cambian conforme a la traducción del inglés al español algunas palabras. Dentro de la Iglesia Metodista Unida utilizan lo siguiente. Dicen, en lugar de son supersticiones, dice, son pura invención, pura patraña, sin fundamento de la escritura. Entonces, tomo esta otra traducción, ¿para qué? Para encontrar otras palabras en las cuales nos lleven a ver esta palabra superstición como patrañas o invenciones, que pues la gente se ha hecho en especial en esta parte de la doctrina católico-romana. Ahora, cuando hablamos del purgatorio, el purgatorio pues es una creencia rechazada dentro de la iglesia metodista. Esta creencia que tiene la iglesia romana dice que las almas de los creyentes entre el periodo y la muerte, entre el periodo de la muerte y el juicio final, perdón, son purificadas y pueden ser ayudadas por las oraciones de personas vivas. La iglesia metodista no cree en esto. Solamente tenemos una vida y en esta vida, en el día de hoy, no sabemos si el día de mañana el Señor nos va a llamar delante su presencia, si en el transcurso de este día el Señor nos llame delante de Él. Hoy, hermanos, es que nosotros definimos cuál va a ser ese destino. Escuchamos la llamada de Dios y nosotros sabemos si responder o no hacerlo. Pero el que hayamos tenido una vida en pecado, alejados del Señor, alejados de Dios, de su iglesia, de participar de todos aquellos medios de gracia que el Señor nos ha dado. Y en algún día nosotros lleguemos a decir, pues me muero y van a orar, van a levantar oraciones para que sea rescatada mi alma. No, hermanos, así no funciona. El día de hoy tomemos la decisión que nosotros creamos conveniente. Juan Wesley creía un estado intermedio entre la muerte y el juicio final. Veamos esto. Donde las personas que rechazaban a Cristo serían conscientes de su condenación postrera, que todavía no se había pronunciado. Y los creyentes compartían el seno de Abraham o el paraíso, donde continuarían creciendo en su santificación. Esto lo escribe Ted Campbell en su libro de doctrinas de la Iglesia Metodista, Los Fundamentos, pero también dice lo siguiente, que esta creencia, sin embargo, no se declara formalmente en las normas doctrinales metodistas. ¿Sale? Esto que les estoy hablando, hermanos, no se declara formalmente en normas doctrinales metodistas, las cuales rechazan la idea del purgatorio. Eso estamos de acuerdo, rechazamos la idea del purgatorio que habla la Iglesia romana. Pero la Iglesia metodista se mantiene en silencio en cuanto a lo que sucede entre la muerte y el juicio final. Entonces, hermanos, esta idea del purgatorio, la idea principal que a nosotros nos corresponde, ¿cuál es? Pues el que tenemos una decisión en vida y si llegamos a morir, pues no podemos rescatar nuestras almas con las oraciones de los vivos desde aquí intercediendo por nosotros. ¿Sale, hermanos? Entonces, les invito a que cada uno de nosotros pueda estar reflexionando en esto, ¿no? Nos quitemos esta idea falsa de un purgatorio en el cual nuestra alma va a ser limpiada. No. ¿Sale? La otra parte que nos habla esta doctrina es la absolución. ¿La absolución a qué se refiere? La absolución hace referencia, conforme al contexto católico romano,
en el cual hay un perdón que otorga el sacerdote al feligrés que se confiesa. Esto lo pongo entre comillas como ego te absolvo, yo te absolvo de tus pecados, yo te perdono de tus pecados. No es así, sino que Dios es el único que puede perdonar los pecados del hombre. Pero también recordemos lo siguiente, que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, también somos llamados ¿a qué? A perdonar a aquellos que nos han ofendido. Aquí no entra esta parte que diga, que te perdone Dios porque yo no lo hago, ¿no, hermano, hermana? El hermano que te ha ofendido, perdónalo. Pero recordemos que aquí tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de acciones. Entonces, en esta parte de la absolución, el sacerdote no es el que perdona los pecados, solamente Dios es el que perdona los pecados. Nosotros nos acercamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y también somos llamados ¿a qué? A perdonar a aquellos que nos han ofendido. Dice primera carta de Timoteo, capítulo número 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate por todos. Nosotros oramos a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, y a través de este versículo recordamos que el Señor Jesús es el único mediador entre Dios el Padre y nosotros los hombres. Él fue quien dio su vida como rescate por todos los hombres y mujeres en este planeta. Ahora, otra parte de este artículo nos habla de la adoración de imágenes y reliquias. En la Edad Media se llega a popularizar la adoración a las reliquias. Por todas partes aparecían santos sudarios, algunos mantos, algunas ropitas por ahí, espinas que decían que era de la corona de Cristo, astillas de la cruz donde había sido crucificado el Señor Jesús, lágrimas de María, por ahí manchas de sangre que decían que era del Señor Jesús, etc. Esto, hermanos, nosotros no lo adoramos, ¿sale? Nosotros no lo veneramos. Levítico capítulo 26, versículo número 1 dice así, el Señor. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor, su Dios. En el único en el que nosotros ponemos nuestra confianza para salvación, para guía en este lugar, para que traiga paz, para que traiga gozo, es en Dios, en nadie más, en ningún objeto, en ninguna persona, en ninguna prenda, en ninguna manchita que por ahí lleguen a enseñarnos. Solamente en el Señor ponemos nuestra confianza. Ahora bien, también en aquellos días, y hasta nuestros días, sabemos que dentro de la Iglesia Católica Romana hay una invocación a los santos, es decir, orar o rezar a los santos, a aquellos que han sido canonizados o reconocidos por la Iglesia Romana, a quienes se les atribuye pues la facultad de hacer milagros y de interceder o mediar ante Dios. Como hemos visto, el único mediador que nosotros tenemos, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Si hay vidas de personas que es muy digno de reconocer y tal vez en algún punto imitar la forma en la que ellos anduvieron en este lugar. Pero no les rezamos, no oramos a ellos, no oramos a nuestra abuelita, a tal santa, porque puede él o ella interceder delante de Dios para que venga y nos haga un milagro. No, para que vaya delante de Dios, para que escuche la oración del Señor, no, sino como hace un momento lo dije, solamente Jesucristo es nuestro mediador. A Él es a quien nosotros nos dirigimos. Dice primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido. ¿Quiénes? Nosotros, su iglesia. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Un pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, nosotros,
Antes ni siquiera éramos su pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la hemos recibido. Hermanos, nosotros que somos pueblo de Dios, andemos como aquella nación santa, seamos sacerdotes en este lugar, que nuestra vida, que todo lo que nosotros somos, lo que tenemos, posesiones, materiales, todo lo que yo soy, hermanos, podamos decir que pertenecen al Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos, les pertenecemos a Dios, a Jesús. Y por último, hermanos, el artículo número 15 dice así: de hablar en congregación en lengua que el pueblo entienda. Dice nuestra disciplina, es claramente contradictorio, tanto con la palabra de Dios como con la costumbre de la iglesia primitiva, hacer oraciones públicas en la iglesia o administrar los sacramentos en una lengua que el pueblo no entienda. ¿A qué hace referencia esto? Probablemente a tu bisabuelo o abuelo, si fue católico romano, te puede llegar a hablar de que ofrecían las misas en latín, ¿sale? La gente no conocía el latín, muy apenas conocían el español. Cuando se funda en el siglo pasado con José Vasconcelos, la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos tiene la idea de alfabetizar a nuestra nación. Entonces comienzan a desplegarse diferentes programas. ¿Para qué? Para que la gente sepa leer y escribir. Entre ellos se trae una mujer que fue una mujer chilena, Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. ¿Para qué? Para que se vaya a la sierra a enseñar a la gente a aprender a leer y a escribir en español. Y pues aquí, hermanos, también hay otra cosa en la cual pues, nos encontramos en nuestros días. Nosotros tenemos un privilegio en el cual contamos con diferentes versiones de la escritura que podemos leer en nuestro idioma. Tenemos celebraciones en nuestro idioma, un idioma en el cual el pueblo, la gente entiende, comprende. Tenemos diferentes versiones, no solamente ahora pues las compramos pues en parte física, sino que incluso las tenemos ya hasta en digital, ¿no? Ahí en nuestros celulares, en nuestras tablets, computadoras, diferentes traducciones. Y pues hermanos, creo que somos privilegiados. Lo que habla propiamente el contexto histórico de este artículo es que, como les decía, utilizaban latín en los cultos. Y esta práctica prevalece durante siglos dentro de la Iglesia romana como un lenguaje litúrgico. Entonces, en la Iglesia en Inglaterra comienzan a tener las celebraciones que en inglés. Juan Wesley se encuentra con un problema en el cual pues él comienza a hablar como la gente hablaba en el pueblo. Era diferente cómo hablaba la gente de la aristocracia. Cabe meternos a ver alguna película en aquellos siglos XVII y XVIII y ver cómo vivían los ricos, la gente que asistía a la iglesia oficial, la iglesia anglicana en Inglaterra, y cómo vivía la gente pobre, la gente que trabajaba en el campo, donde comenzaba después todo este proceso de la revolución industrial, en la cual dejaban el campo y ahora venían a trabajar en condiciones deplorables dentro de las fábricas, los diferentes movimientos que se levantan para proteger a los niños, a las mujeres, para que puedan tener educación. Entonces, aquí es donde Juan Wesley pues ve que tiene que ir a hablarle a esas personas. Entonces, deja de hablar el lenguaje que pues hablaban en la aristocracia, los ricos en aquellos días, y va y habla conforme hablaba el pueblo. Incluso Juan Wesley le dicen que por qué está predicando ahí en la calle, por qué está hablando allá al aire, al aire público, como en un principio también se los hablaba, y decía Juan Wesley: soy fiel a mi iglesia, pero tengo que hablar en público. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita. ¿Cómo es que la gente el día de hoy, hermanos y hermanas, necesita escuchar el mensaje de Dios? Hagamos videos, sigamos usando redes sociales. Por ahí he visto algunos compañeros pastores, pastoras, cristianos,
que hacen TikToks, que utilizan Instagram, que utilizan Snapchat, ya casi no, Facebook. ¿Para qué? Para llevar el mensaje del Señor a otros lugares. Otros hacen música, hacen poemas. Hermanos, eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Creo que este artículo de religión no solamente tendría que quedarse en escuchar nuestro idioma, sino que también nosotros podamos ponernos un lugar en las diferentes edades, grupos de edades que hay también dentro de nuestra iglesia y podamos hablarles a la forma que ellos están escuchando. Que podamos nosotros ser una voz diferente a la que hay en el mundo a través de todos estos medios. Entonces, hermanos, Juan Wesley, pues vemos que se adaptó, renovó su forma de pensar conforme a las necesidades que tenía la gente. Nosotros, mi invitación a través de este artículo de religión es que también hablemos el idioma que pues la gente está escuchando en nuestros días. Capítulo número 1, 14 de Corintios, versículos 9 y 11 dicen lo siguiente: a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Serán como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Entonces creo que aquí está el sentido de este artículo de religión. Que podamos hablar a otros el idioma que ellos entiendan, que podamos nosotros proclamar el mensaje del Señor Jesús a toda criatura, a toda nación, en todo lugar. Es el mandamiento que el Señor nos ha dado. Y quiero preguntarte, hermano, hermana, tú el día de hoy, ¿estás entendiendo lo que lees? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás practicando? Cada uno de nosotros tiene su respuesta. Dejo también para ustedes la bibliografía que utilicé para este estudio. Y pues, hermano, hermana, deseo que haya sido de bendición para tu vida, que podamos andar conforme al camino que el Señor nos ha mandado. El Señor sea con todos nosotros. Tengan buen día.